Él se lo merece, solamente Él es digno de recibir toda honra, toda gloria, toda pleitesía, toda supremacía. Solamente Él es digno de recibir todo el poder. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Dios Todopoderoso? El salmista David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y no solamente eso decía, sino que también decía que en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando yo medito en esa palabra, mi amado hermano, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, el salmista David llegó a entender, a comprender que en la presencia de Dios se va todo estrés, que en la presencia de Dios se va todo problema, que en la presencia de Dios el problema desaparece, la enfermedad desaparece. Por eso él decía que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No hay nada que pueda atormentarte, no hay nada que pueda traer tristeza en su corazón, que únicamente que lo que importa en ese momento es la presencia del Dios Altísimo. Amén. Nos gozamos de estar celebrando un servicio juvenil, mi amado hermano. En este tiempo, en esta generación, si algo está atacando el diablo, es a una generación de jóvenes. Yo meditaba en el transcurso de la semana acerca de la vida juvenil, donde Dios bendice a los jóvenes. Y yo meditaba en aquella palabra que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero yo meditando en esa palabra, una y otra vez yo veía que decía: instruye al niño en su camino. Y lo volví a leer nuevamente y encontraba: instruye al niño en su camino. Y no encontramos: instruye al niño, instruye al joven para que no se aparte. Algo sucede en la etapa de la adolescencia y de la juventud, porque en Eclesiastés ya luego dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón a la vista de tus ojos. Algo sucede en el transcurso de la adolescencia, y es que es la etapa donde el hombre llega a obtener el conocimiento del bien y del mal. Yo podría hablar de mi niñez, cuando llegué a los 13 años, a los 16 años, a los 17 años, 18 y 19, porque a los 20 llegué al Evangelio y solo fue fracaso tras fracaso, hundido en vicio. Pero algo sucedió más adelante, que llegó Cristo, y Cristo salvó mi vida, y ahorita le damos la honra y la gloria de Dios, porque solamente Él se lo merece. Estamos contentos, estamos felices. Estoy feliz y estoy contento, no porque yo hoy, no porque a mí me toque predicar hoy, sino porque la misericordia de Dios ha sido bueno con mi vida. Amén. Yo no sé cómo usted, pero la misericordia de Dios conmigo ha sido bueno. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias a cada mañana. ¿Qué es lo que pasó ayer? A mí no me importa. ¿Qué es lo que pasó en el transcurso de la semana? A mí no me importa. Pero un día más Dios me dio hoy, y eso quiere decir que la misericordia de Dios me visitó hoy para hacer buenas nuevas en mi vida, para hacer algo nuevo en mi vida, para reivindicar mi vida, para corregir mi vida, con el único propósito de no perder la salvación en Cristo Jesús. Y recalco, me siento contento de celebrar este servicio juvenil. Los jóvenes tomaron a bien ponerle un tema: volver a nacer. ¿Cuántos quieren volver a nacer? Muchos dirán: ay no, hermano, lo siento mucho, pero yo estoy más vivito que cualquier persona hoy en día. Yo estoy más vivo que cualquier persona. Pero si le preguntamos: ¿cuáles son las razones de tu vida?, estoy más que seguro que religiosamente usted va a decir: mi propósito de vida es Jesucristo. Pero si le preguntamos: ¿cuáles son sus propósitos en la vida?, usted se va a quedar, quizás algunos se van a quedar sin mentalidad.
Porque una persona que está viva tiene propósitos de Dios en su vida. Amén. Y las tiene claras, las tiene en la punta de la lengua. Cuando le preguntan cuáles son sus propósitos, las dice sin titubear, las dice sin pensar dos veces, porque ha entendido por qué Dios lo ha llamado en esta vida. Y antes de que se me queden viendo así medio raro, diciendo, pensando, bueno, este hermano ya empezó a hablar mucho y no ha leído texto bíblico, porque eso está pasando hoy en día, de que se empiezan a hablar mucho, se empieza a decir un montón de cosas, pero ¿a qué hora ha dicho el texto bíblico? A saber, está bonito, pero no hay palabra que lo respalde. Ahorita vamos a ir a la palabra en San Juan capítulo 3, del 1 al 6 en adelante, mi amado hermano, y me lo confirma con un poderoso amén cuando lo tenga. Que no mengue la alabanza. Amén. Aleluya. Lo único que esclaviza, mi amado hermano, es el pecado. Amén. Lo que ata la vida del ser humano es la hipocresía. Por eso es que muchas veces venimos a la iglesia bien trajeaditos, no cantamos, no aplaudimos, no danzamos para el Señor, porque hay pecado escondido en nuestra vida, hay hipocresía, y eso mismo redarguye en nosotros diciendo, ¿cómo vas a cantar? ¿Cómo vas a danzar? Sabiendo que andas mal, pero andamos bien cambiaditos, mi amado hermano. Eso se tiene que romper en esta hermosa noche. Ya todos tienen San Juan capítulo 3. No los escucho. Aleluya, leemos la palabra tal como está inscrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Incline su rostro en esta hora así como está. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Padre, te pedimos, oh Dios eterno, que tú respaldes tu palabra. Espíritu Santo, que tú respaldes tu presencia en esta hora. Que tú te manifiestes, que tú sanes corazones, que tú liberes mentalidades, que tú liberes almas atadas en esta hora. Reprendemos todo espíritu contrario a lo que se mueve en esta hora, Señor. Padre, llevamos cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor Jesús. Padre, atamos toda división, toda mente contraria, Padre. Oh Señor eterno, todo lo que se esté maquinando en el corazón, Padre. Oh Señor eterno, todo lo que esté saliendo malo, Dios, Padre, te pedimos, Señor, que tú lo restablezcas, Padre, que tú, Señor, ordenes, Señor, los corazones, las mentes, oh Jesús amado, y que sea tu presencia obrando en esta hora, Señor Jesús. Padre, te damos la honra y la gloria solamente a ti, Señor, porque solamente tú te lo mereces. Dale una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Aleluya. Y a su nombre damos gloria. Gloria. Así que el tema es volver a nacer. Acabamos de leer un pasaje bíblico muy conocido, y quizás más de alguna vez, o usted siendo predicador o usted siendo oyente, ha escuchado mensajes tras mensajes con diferentes temas acerca de lo que ya hemos leído. Posiblemente usted ha escrito mensajes bajo otro tema, con otro pensamiento, pero si algo estamos seguros, mi amado hermano, es que la palabra dice que nunca dejará de ser y nunca pasará. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca va a pasar. Siempre va a estar vigente, siempre va a estar con vida, vivificando vidas y almas que esté dispuesta a escuchar la palabra del Dios eterno. Gloria a ti, Señor. Cuando vemos esta conversación, este diálogo de un hombre llamado Nicodemo, la Biblia dice que era un principal de los judíos, era un hombre
preparado teológicamente, era un hombre preparado en conocimiento bíblico, era un hombre principal de los que solía dar enseñanzas, de los que enseñaba en las sinagogas, pero hubo un momento donde escuchó de Jesús y la Biblia dice y resalta que este hombre vino de noche a Jesús, y este hombre, nosotros nos preguntamos, ¿por qué vino de noche a Jesús? Y es que él estaba guardando su reputación como maestro, de que cómo puede ser posible que alguien siendo preparado le va a llegar a preguntar a Jesús: maestro, sabemos que has venido de Jesús, porque nadie hace estos milagros, estos prodigios, si Dios no está con él. Cuando este hombre entabla la plática con Jesús, Jesús le dice: de cierto te digo. Cuando la palabra resalta 2 veces de cierto, es que el que lo está diciendo está confirmando o está diciendo algo con toda certeza de verdad. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, siendo un maestro, siendo un principal: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Este hombre, lleno de conocimiento, lleno de palabras del Antiguo Testamento, le dice: maestro, pero ¿cómo puede ser que un hombre ya siendo viejo pueda nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar de nuevo al vientre de la madre? En ese momento Nicodemo no estaba entendiendo nada de lo que Jesús le estaba hablando. Y Jesús le vuelve a decir: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros vemos este pasaje bíblico y estudiamos y meditamos y le pidamos a Dios que se nos revele, porque muchas veces nosotros leemos la palabra como un periódico, leemos la palabra como un libro simplemente de historia y nos quedamos con lo mismo. ¿Por qué Jesús le habló de un nuevo nacimiento a Nicodemo? ¿Acaso Nicodemo no estaba vivo en ese momento? ¿Acaso Nicodemo no pensaba, no hacía actividades en ese momento? ¿Acaso Nicodemo no conocía la palabra en ese momento? Nicodemo era un hombre preparado. Nicodemo era un hombre preparado intelectualmente. Pero algo andaba mal, por la cual Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. En la Biblia dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. En otro pasaje bíblico dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Algún pecado había cortado la vivificación, la originalidad de vida que había en Nicodemo. En ese momento Nicodemo estaba muerto espiritualmente. Nicodemo no podía percibir a Jesús como el Hijo de Dios. Nicodemo simplemente pudo percibir a Jesús a su nivel de preparación como maestro. Por eso le dice: sabemos que has venido como maestro. En ningún momento le dijo: sabemos que vienes como el Hijo de Dios. Le dijo: sabemos que has venido como maestro. La visión espiritual estaba corta en ese momento. Nicodemo en ese momento estaba muerto espiritualmente, porque no sabía discernir lo que Jesús traía. En esencia traía la vida eterna, traía el pleroma de Dios, traía la presencia de Dios a la tierra nuevamente. Pero Nicodemo no pudo discernir esto. La pregunta más grande es, en ese momento, si todas aquellas personas estaban muertas espiritualmente, si toda aquella persona del Antiguo Testamento estaban muertas espiritualmente. La pregunta más grande es: ¿en qué momento se perdió la vida? ¿En qué momento se perdió la esencia de la vida? Vayamos a Génesis para ir avanzando. Aleluya. Gloria sea su nombre. Génesis capítulo 2, verso 15. Dice la palabra:
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hubo un comienzo. Hubo un principio donde se quebrantó la ley, donde se quebrantó el mandato de Dios. Dios le dice al hombre que de todo árbol podía comer, que de todo lo que veía en el huerto podía comer, menos de un árbol, menos del árbol de la ciencia, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podían tocar. Dios les había dicho a ellos, al hombre: ciertamente el día que tú comas de este árbol, morirás. Más adelante vemos que Dios, al ver al hombre solo, hizo a la mujer. Cuando Dios le dio el mandato al hombre de no tocar el árbol de la ciencia, aún no estaba la mujer, porque más adelante vemos que Dios crió a la mujer. Pero más adelante también vemos cómo la mujer, por ignorancia, por la falta de conocimiento de lo que Dios ya le había dicho al hombre, que no podía tocar del árbol, accede a la mentira que la serpiente le dijo. La serpiente le dijo: con que Dios te ha dicho que no puedes comer de este árbol. La mujer le dice: podemos comer de todo árbol menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y la serpiente con una mentira le dijo: ciertamente que lo que pasa es que cuando tú comas de este árbol, tú no vas a morir, sino que llegarás a ser igual que Dios. En parte la serpiente tenía razón, y en parte lo que quería era engañar al ser humano. Porque en ese momento el hombre no tenía el conocimiento del pecado. La Biblia dice que ellos estaban desnudos, y al haber pecado, al haber comido del árbol, se dieron cuenta y fueron abiertos vuestros ojos, y la Biblia dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. La Biblia dice, relata más adelante, que cuando escucharon la voz de Dios, el hombre se escondió de la presencia de Dios, porque algo había pasado. Cuando escucharon la voz de Dios, el hombre se escondió y le dijo: Señor, es que oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El hombre dijo: la mujer que tú me diste me dio de comer del árbol del bien y del mal. Cuando nosotros nos damos cuenta que algo que Dios prohíbe en nuestras vidas, que no hagamos, y nosotros lo terminamos por hacer, algo desconecta en nuestra vida espiritual. Algo desconecta en nuestra intimidad con Dios. Algo viene a separarnos de la presencia de Dios. Y nos damos cuenta que desde ese momento en que el hombre falla, en que el hombre peca en la presencia de Dios, Dios saca al hombre del huerto del Edén. Saca a Dios de ese huerto al hombre, y luego viene lo que son las maldiciones para la tierra. Dios empezó a hacer un juicio en ese momento y le dijo a la serpiente: maldita serás entre todos los animales de la tierra, sobre tu pecho caminarás y polvo comerás. A la mujer le dijo: multiplicaré el dolor de tus preñeces. Al hombre le dijo: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, espinos te producirá el campo. La desobediencia atrajo con ella consecuencias graves en la vida del ser humano. Cuando el hombre falló, trajo consigo muerte espiritual. Y muchas veces nosotros pensamos y creemos y decimos en nuestro corazón: yo estoy vivo. Es cierto, tú podrás estar vivo literalmente, pero espiritualmente hay algo que se ha muerto. Espiritualmente hay algo que ha carecido de la presencia de Dios.
Y eso es lo que Dios quiere hoy en día, en este tiempo, que nosotros volvamos a retomar esa vida única, esa esencia de la vida que es en Cristo Jesús. Cuando el hombre falló, empezaron las divisiones. Cuando el hombre falló, se empezaron los celos. Llegó la muerte a la tierra. Vemos la muerte entre los dos hermanos, entre Caín y Abel. Luego se viene una generación de pecado, una generación perversa, mis amados hermanos. Pero hay algo que a mí me impacta. Y es cuando Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre la serpiente y la mujer hay una enemistad más grande. Cuando nosotros meditamos en esto, una mujer metida en los caminos de Dios es la primera que discierne por donde el pecado está entrando. Es la primera que discierne por donde el diablo quiere atacar. Por eso es que cuando una mujer se somete a Dios, no hay diablo que lo pueda detener. No hay diablo que la pueda hacer frente. A donde yo quiero llegar es que Dios le dice a la serpiente: y de la descendencia, de la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañar. Cuando nosotros venimos estudiando, persiguiendo la descendencia de la mujer, podemos ver que en Abraham se soltó una palabra profética diciéndole: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hay un problema, que la mujer de Abraham era estéril. La mujer de Jacob era estéril. Coincidencialmente, algo quería estorbar Satanás en esa simiente. Algo quería Satanás obstaculizar en la simiente de ese linaje que venía, porque el que iba a salir allí le iba a cortar la cabeza a Satanás. Le iba a quitar el poderío a Satanás. Le iba a quitar el dominio a Satanás. Y en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, si nosotros estudiamos, Satanás ha querido destruir el pueblo de Israel. Satanás ha querido destruir el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a los judíos. Por lo tanto, la tierra, la humanidad necesitaba de alguien que le devolviera esa vida. Por lo tanto, el ser humano necesitaba algo que le reconectara nuevamente con su Creador, con el Padre, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y desde el tiempo de los antiguos, desde los profetas, desde Moisés, desde Elías, desde Eliseo, mi amado hermano, y se levantaron profetas grandes en la Biblia para poder llevar al hombre, al pueblo de Dios, a la presencia del Dios Todopoderoso, y no se pudo. Y no se pudo, mi amado hermano, hasta que un día una mujer llamada María es visitada por un ángel y le dice: concebirás un hijo llamado Emmanuel, el cual traducido quiere decir Jehová o Dios con nosotros. Mi amado hermano, no había otra manera como recuperar lo que se había perdido, cómo romper esa maldición de muerte espiritual, que solamente por medio de Cristo Jesús. Y muchos de nosotros quizás preguntamos: pero yo qué tengo que hacer hoy en día para poder tener vida y vida en abundancia? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo hoy en día para poder tener la esencia de Jesucristo en mi vida? Muchos de nosotros quizás nos preguntamos: Señor, ¿qué tengo que hacer?
es fácil y sencillo. La única respuesta la encontramos en Jesucristo. La única respuesta la encontramos en el Dios Todopoderoso, reconociéndolo a Él como el Hijo de Dios, reconociéndolo a Él como el único Salvador de nuestras vidas. Es la única medida, es el único remedio que podamos tener sobre la faz de la tierra, que solamente reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Le voy a invitar que vayamos a San Juan 14:6. Gloria a Dios. San Juan 14:6-7 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoceréis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. No había otra manera, no había otro medio, otro camino que no fuera por medio de Jesucristo. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, en una porción bíblica dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el único mediador de la verdad es Jesucristo. Nosotros no podemos ser libres de otra manera que no sea por medio de Jesucristo. Nosotros no podemos llegar al Padre de otra manera que sea por medio de Jesucristo. La religión te ha de hablar de varios caminos. El religioso te dice: no, es que esta iglesia es la mejor. No, es que esta congregación es la mejor. No, mi amado hermano, el único lugar donde se pueda escuchar que Jesucristo es el único mediador, allí está la verdad. Y no es en otro lugar, no es por medio de profetas, no es por medio de apóstoles, es por medio de Jesucristo. Es por medio de Él, y simplemente por medio de Él es que nosotros podamos ser salvos. Vamos a leer en San Juan capítulo 10, verso 10. San Juan capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que hurtó Satanás en el huerto de Edén. Eso es lo que hurtó Satanás en el momento que engañó a la mujer. Eso fue lo que robó Satanás cuando hizo que la mujer cayera de la gracia de Dios. Se robó la vida, se robó el dominio, se robó la autoridad. Pero Jesús ha venido a devolverla. Jesús nos ha venido a devolver lo que se perdió. Cuando Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza, le estaba hablando de un poderío, le estaba hablando de un dominio, que lo que se había perdido, lo que el hombre le había entregado a la serpiente, a Satanás, Jesús se lo iba a quitar. Jesús se lo iba a arrebatar y se lo iba a entregar a la iglesia. Por eso cuando nosotros entendemos que estar en Jesucristo es ser más que vencedores, como decía el apóstol Pablo, no hay nada que nos pueda hacer frente. El problema está que la ignorancia está abarcando mucho. El problema está que la ignorancia nos está llenando más nuestra mentalidad que la palabra de Dios. Porque cuando hay palabra de Dios, tenemos argumento, cómo destrozar al enemigo, cómo desmantelar lo que son los achaques del enemigo. Hoy en día mucha gente dice: no, es que yo soy conocimiento de la palabra, yo tengo la palabra en mi corazón, yo estudio la Biblia. Pero cuando se topa con un testigo de Jehová, se topa con un mormón, el mormón lo termina convenciendo de sus argumentos. Pero dígale que si lee la Biblia, dice que sí la lee,
pero no tiene argumentos bíblicos. No tiene argumentos bíblicos para clamar. No tiene argumentos bíblicos para orar. Oran al azar, al gritadero. Por eso es que la Biblia dice, y si pedís, pedís mal. Por eso es que nosotros no recibimos, porque no usamos palabra, no usamos la promesa que ya ha sido escrita para poder acercarnos a Dios. La Biblia dice en Hebreos que el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay. Y el que se va a acercar a Dios, que se acerque confiadamente para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y eso es lo que está careciendo la iglesia hoy en día, de conocimiento bíblico, de conocimiento de palabra. Y cuando la iglesia carece de conocimiento de la palabra, entra una muerte espiritual en nuestras vidas. Por eso es que nosotros vemos hoy en día cristianos moribundos, cristianos apáticos, que vienen todos los domingos a la casa de Dios con una Biblia en la mano, pero no conocen qué es lo que contiene la Biblia. Vienen a la iglesia y cuando regresan lo primero que hacen es guardar la palabra, y bien guardadita en el closet, donde ni siquiera se empolva, hermano. Y la Biblia no dice que nosotros la guardemos en un lugar, sino que la guardemos en el corazón, que la atesoremos en el corazón, que la escribamos en las tablas de nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo dice, cartas leídas son ustedes. Y cuando se refiere a cartas leídas, se está refiriendo a que las letras que lean en nosotros es lo que está escrita en la Biblia. Y no a cualquier letra, sino a la letra que está escrita en la Biblia. A eso se refiere el apóstol Pablo. San Mateo 28, 18. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. San Mateo 28, 18. Gloria sea su nombre. Dice la palabra de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, cuando nosotros vemos ese pequeño texto bíblico, se los estaba diciendo a los discípulos antes de partir al cielo, y le dijo, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos que la autoridad es de Cristo y nosotros hacemos las cosas en el nombre de Jesús, tendríamos que ver los hechos, tendríamos que ver los resultados de lo que hacemos en el nombre de Jesús. El problema de hoy en día es que cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos con un espíritu de mediocridad o con un espíritu de dureza en nuestros corazones. Hacemos las cosas simplemente porque alguien me las mandó a hacer. Hacemos las cosas únicamente porque alguien me dijo que yo las haga, pero no las hacemos porque yo la leí en la Biblia y la estoy haciendo porque Jesús me dice, por tanto id. Porque la potestad es de Dios, la potestad es de Jesús, y si la potestad es de Jesús, también es mía, también yo la puedo ejecutar. Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 4. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso 8. Si alguien lo tiene, que me ayude a leerlo.
Gloria a Dios. La Biblia dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando nosotros vemos este pasaje bíblico, se está refiriendo a que cuando Jesús fue crucificado, Él que subió allá en el cielo con el Padre, es el mismo que bajó al Hades a quitarle a Satanás lo que se había robado. El mismo Jesucristo que fue crucificado fue el mismo Jesucristo que bajó a llevar cautiva la cautividad. O sea, lo que antes ataba, Dios lo ató y le quitó la potestad a Satanás para dárselo a la iglesia. Por eso es que nosotros vemos cuando le dice a Pedro, y yo digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atases aquí en la tierra será atado allá en el cielo, y todo lo que desatases aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Eso es cuando se le estaba devolviendo la autoridad a los hombres, a la iglesia. Dos versos más y voy a ir culminando. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54 y 55. Gloria sea su nombre. La Biblia dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Lo que se perdió en el Edén, lo que no pudo recuperar los profetas, lo que no pudo recuperar los patriarcas, y todos los hombres grandes de Dios que se levantaron en el Antiguo Testamento, Dios la viene a recuperar aquí. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario y fue crucificado, que ese era el propósito de Satanás, llevar a Jesús y crucificarlo y matarlo. Pero Satanás no entendía algo, que todo lo que estaba sucediendo, Dios lo estaba permitiendo con un propósito. Dios lo estaba permitiendo con un propósito grande y maravilloso. Y es que lo que se había perdido allá en el Edén, Dios estaba permitiendo que su hijo sufriera, que su hijo fuera llevado aún a la cruz del Calvario, para cuando muriere, todo lo que el diablo se había llevado y lo tenía en el infierno. La Biblia dice que él estuvo muerto por 39 horas. Durante esos 39 horas, mi amado hermano, algo estaba aconteciendo allá abajo en el corazón de la tierra. Algo estaba aconteciendo allá abajo, mi amado hermano, y es que el mismísimo Jesús había descendido a lo más profundo del corazón de la tierra y se presentó ante Satanás diciéndole: hoy yo vengo a quitarte lo que tú le has quitado al hombre. Hoy yo vengo a recuperar lo que un día se perdió allá en el huerto del Edén. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte de la muerte fue Jesucristo. Y Jesucristo le dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
Jesús salió triunfando. El diablo creía que había vencido al ver que Jesús no resucitaba. Pero algo empezó a suceder al tercer día. Se empezó a mover la tumba. La piedra fue removida. Y cuando aquellas mujeres fueron a visitar a Jesús, a ver a Jesús en aquella tumba, encontraron aquella tumba vacía, dice la palabra de Dios. Jesús había resucitado. Y había resucitado con un propósito: de darnos vidas a nosotros. En la Biblia aparece una historia de un hombre llamado Lázaro. Y la Biblia dice que ya tenía días de haber muerto, que ya yería. Y la Biblia dice que Jesús se tardó para entrar a aquella ciudad a propósitamente, que yeriera, que se pudra Lázaro. Pero cuando llegó le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Hoy en día nosotros escuchamos una palabra así media rara. ¿Cómo puede ser posible que sal fuera? Entonces, ¿para dónde va a salir? Jesús no se equivocó al decir: Lázaro, sal fuera, como que diciendo 2 veces que saliera. Y es que Lázaro estaba muerto en una vida espiritual y estaba encerrado en una tumba. En pocas palabras le estaba diciendo Jesús: Lázaro, sal de esa mortandad y sal de esa tumba. Quizás en esta noche nos ponemos a meditar: ¿en qué posición yo estoy? ¿Seré como Nicodemo, que aún con conocimiento, que aún con argumentos bíblicos, yo no puedo entender la divinidad de Dios? Yo no puedo entender el propósito de Dios en mi vida. Y la cuestión aquí no es criticar al que tiene conocimientos bíblicos. El propósito aquí no es criticar, mi amado hermano, al que ha estudiado la Biblia. El propósito aquí es restaurar lo que el diablo un día se robó de tu vida. Porque cuando el diablo viene a robarte la vida, también te roban los sueños, te roban los propósitos. Dejas de soñar, dejas de pensar en el futuro, dejas de creer en el ministerio, dejas de creer en el talento que Dios te ha dado. Cuando el diablo se roba la vida que Cristo había puesto en ti por algún descuido alguno, el diablo se roba aún los sueños. Jóvenes hoy en día han perdido los sueños, han dicho: no, yo ya no quiero este instrumento, yo ya no quiero predicar, quizás yo me adelanté, me emocioné. Mi amado hermano, no es que te adelantaste, no es que te aceleraste o te adelantaste, es que Dios con un propósito lo hizo para enseñarte lo que Él tenía para ti. Pero por X motivo quizás deslizamos, nos quedamos, pero Cristo ha venido a recuperar lo que se perdió y a vivir lo que dice en la Biblia, que la gloria que viene es mayor que la primera. Hay personas que desde que fracasaron un día hasta allí quedaron. Están vivos literalmente, pero muertos espiritualmente. Un día se divorciaron y hasta ahí nomás llegó su vida. Jóvenes que hoy en día que terminaron con la novia ya dicen que ya ni creen en el amor y apenas tienen 20 años. Pero Dios te está diciendo: aún hay más sueños por cumplir, por alcanzar. Por eso el Salmo 126 dice: cuando la cautividad es Señor, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Es tiempo de volver a vivir y de volver a soñar. Es tiempo de volver a soñar aquellos sueños que un día Dios nos dio.
En la Biblia hay personajes que estaban llenos de vidas de parte de Dios y soñaron. José soñó porque tenía una vida en Dios. Josué soñó, David soñó, los profetas soñaron porque tenían una vida arraigada en Dios. ¿A dónde quedaron esos sueños que un día Dios puso en tu corazón? ¿A dónde quedaron esos sueños que un día Jesús vino a poner en tu corazón? Es que ya es demasiado tarde, dirán muchos. Es que yo ya no voy a poder hacer nada porque yo me propuse hacer algo en el transcurso, en el comienzo del año, dirán muchos. Pero ya el tiempo fue pasando y ya el año está por culminar y no lo logré. Yo confié en el Señor. Hay personas que empezaron a emprender proyectos tanto como en la obra del Señor como para sus vidas seculares y no funcionó. Y hasta ahí nomás llegaron. Dijeron: yo voy a dejar estos sueños allá, que se empolven, que se oxiden. Y el Señor te dice en esta hora: hay que volver a tomar esos sueños. Hay que cantar la victoria del Señor. Hay que celebrar la victoria del Dios Todopoderoso. Quiero despedirme con un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas, capítulo 10, verso 19.